Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Chirilo. Un gusto de compartir con ustedes este día, este tiempo, la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué importante es que podamos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, reconocer la diferencia entre lo que es una debilidad y lo que es un pecado. Realmente el pecado es una abominación, tenemos que renunciar y pedir que Dios nos libere de esa transgresión, de esa violación, de haber perdido la bendición de Dios por la desobediencia, la negligencia o la rebelión. Pero realmente la debilidad, dice la palabra de Dios, que necesitamos la gracia. La gracia se hace cargo de nosotros en las áreas que humanamente nosotros no tenemos la capacidad para poder cambiar. Y dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar, especialmente en el área de la oración. Cuando vamos a pedir, cuando vamos a orar, cuando vamos a comunicarnos con Dios, dice que hemos de pedir como conviene, pero no lo sabemos. Y qué importante es reconocer esta escritura del libro de Romanos. Llegar a esa posición espiritual donde Pablo le enseña a la iglesia y hoy nos enseña a nosotros a entender esta palabra, que cuando vamos a orar necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que Él venga, que Él nos tome para que empiece a interceder por nosotros mismos. Y dice la palabra, ¿cómo intercede el Señor? Con gemidos indecibles. Es decir, hay sonidos que nosotros no vamos a poder entender por medio de nuestro intelecto humano. ¿Por qué? Porque humanamente somos débiles, no tenemos lo que se necesita para poder entender al Dios sobrenatural. Entonces, realmente dice que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, en esa oración van a haber sonidos que otro ser humano no va a entender. Y esos sonidos son los sonidos del Espíritu intercesor de Dios. Nosotros realmente creemos que la oración intercesora que está dirigida por el Espíritu Santo es poderosa. Pero ¿cuántos de nosotros podemos entender eso? ¿Cuántos realmente aún en la congregación, en la iglesia, realmente oran en el Espíritu? ¿Cuántos entienden ese poder sobrenatural de Dios sobre la iglesia? Realmente a veces vemos muchas personas que se congregan, que aún están activas y trabajan para la obra, pero ¿cuántas de ellas realmente entran a la oración de súplica intercesora donde el Espíritu Santo las toma y se cumple la voluntad de Dios en el lugar donde Él los llamó a operar? Entonces recordemos que si estás lleno del Espíritu Santo, vas a ser un creyente que va a orar y va a interceder. Si hay ese amor por Dios, nunca te vas a preocupar, no vas a estar ocupado para no participar de la oración. No va a ser una carga, no, ay, tengo que orar, me tengo que levantar temprano, hoy es un sacrificio. No, la palabra a mí me dice que si estás lleno del Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu te va a tomar, ese mismo Espíritu va a interceder, va a tomar tu debilidad, va a hacer que tú estés lleno de ese poder sobrenatural, que con sonidos que no vas a poder entender, Dios va a comunicar lo que quiere hacer para tu vida. Yo te invito a que el Espíritu Santo, ese poder que viene de lo alto, tome tu vida hoy y seas un vaso donde la intercesión de Dios sea activa y efectiva. En el nombre de Jesús. Amén.